Ayer vimos lo que era la culpa real. La culpa, que es un sentimiento de pecado que llega a nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. O sea, es el Espíritu Santo de Dios en la culpa real, verdadera, que me convence a mí para el arrepentimiento. Yo les decía a ustedes ayer, en realidad a veces nosotros nos esforzamos para que el otro comprenda que está pecando, pero a la final, quien convence realmente de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que te lleva a ti al arrepentimiento genuino y verdadero. Pero cuando un hijo de Dios pide perdón y vuelve a caer en la misma situación, no está allí convenciendo realmente, no se está convenciendo, el Espíritu Santo no está haciendo en él esa operación, porque no hay un verdadero arrepentimiento. Porque recuerden lo que decíamos ayer, la idea es pasar de ese viejo hombre a un hombre nuevo. ¿Cómo es el viejo hombre? Un hombre que vive en la carne, un hombre que está en opresión. ¿Y qué es la opresión? Es una sensación, es la sensación realmente que nosotros tenemos cuando hay culpa y no atendemos esta sensación, ¿cierto? Por ejemplo, el hombre natural o el hombre que no conoce de Cristo, por medio de su conciencia, sabe que está haciendo mal y está haciendo bien. De alguna u otra forma, Dios nos diseñó con una parte, con un diseño especial donde está el espíritu. O sea, hay una parte espiritual de nosotros que percibe lo espiritual. Aunque esté muy apagado, lo percibe. Si somos hombres o si hay una persona natural, lo percibe realmente. Pero cuando esa persona no atiende esa percepción, esa conciencia del bien y el mal, la persona quiere atenuar la culpa, ¿sí? Es como si yo sintiera realmente estoy haciendo mal, pero en mi razonamiento digo no, pero eso no es malo. Por ejemplo, el aborto. El aborto es malo y no es bueno. O sea, ¿quién dijo que tanto de razón y conscientemente el aborto no es bueno? Porque se está haciendo daño a la persona. Y está bien, alrededor del aborto hay muchas justificaciones, ¿no? Y sí, algunas son justificaciones reales, donde la persona afectada sufre. Pero en sí la práctica como tal no es buena. Pero ¿qué hace la persona? Puede justificarse para atenuar la culpa, ¿sí? Y las personas que viven atenuando o escondiendo, tratando de hacer omisión a estas cosas que no son buenas, que no son convenientes, comienza a tener sensaciones o sentimientos de tensión, ¿sí? Tensión, ansiedad, vamos a tener ansiedad en sus vidas, ¿no? Y eso se manifiesta en muchas cosas. Es una opresión que hasta físicamente se puede presentar. Físicamente me refiero a un dolor en el pecho o una presión en el pecho, que inclusive hasta falta de respiración. Todas estas cosas son realmente porque esos sentimientos de culpa la persona los quiere apagar y no quiere ir a la fuente de la solución, que es el perdón. No quiere perdonar, ¿sí? Entonces, a lo que quiero yo llegar en este momento es que usted y yo tenemos que entender que
nuestra vida debe convertirse realmente a Cristo para ser libres de todas estas sensaciones que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas. Y quien realmente nos convence de qué está bien o qué está mal es el Espíritu Santo de Dios. Ni un familiar, ni un amigo te va a convencer de que estás haciendo mal. Sí, Dios usa a sus hijos como instrumentos de salvación, pero al final quien convence es Dios. Yo recuerdo que antes de ser cristiano, mucha gente me vino a compartir de Cristo y yo no los escuché porque no era mi momento, ¿sí? Pero esas personas yo las recuerdo que llegaban a mí. De hecho, ahora recuerdo que hace mucho tiempo, antes de ser cristiano, recuerdo un amigo que de un momento a otro se convirtió a Cristo, conoció de Cristo y comenzó a tomar la Biblia y a leerla. Y recuerdo que él iba a la iglesia y yo me burlaba de él, ¿sí? Yo me burlaba de él en ese momento y ahora el Espíritu Santo me recuerda. Vamos a ir a la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16 y vamos a leer. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay una conciencia, hay un conocimiento, hay una influencia en nuestras vidas y es la influencia del Espíritu Santo de Dios, porque nosotros tenemos la mentalidad de Cristo y esa influencia se hace efectiva en nuestras vidas. Por eso la culpa real no me debe llevar a mí a sentirme mal, sino que me invita al verdadero arrepentimiento. Y yo experimenté el verdadero arrepentimiento. En realidad no fue de impacto, fue un proceso, sobre todo en cuestiones de la carne, en el área financiera, en el área sexual. Yo recibí a Cristo, pero yo no dejaba prácticas de pecado, porque no entendía realmente, aunque sabía que estaba pecando o que estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios, lo continuaba haciendo y tenía a Cristo en mi corazón, o sea, recibía a Cristo, pero no me había convertido realmente porque el Espíritu Santo de Dios me estaba convenciendo de eso. Entonces, hasta que realmente entendí, y cuando uno entiende en el Espíritu, cuando uno se arrepiente en el Espíritu, y que es convencido directamente por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, usted no vuelve a caer en el mismo error. Vamos a leer Juan 14:26. Marcos, Lucas, Juan 14:26. Busquen allí ustedes en sus Biblias Juan 14:26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseña, ¿sí? Y Él nos recuerda. Él os enseñará y os recordará. Fíjense que hay muchas cosas que uno, por ejemplo, en mi vida, ya vamos a entrar en esto de la culpa imaginaria, pero quiero
que a ustedes les quede claro que es el Espíritu Santo de Dios quien nos lleva al arrepentimiento y quien nos hace conocer y nos muestra y nos revela realmente qué es lo que nosotros podemos tener, y el que nos convence de que estamos pecando, ¿sí? Él es el que nos convence. Yo recuerdo como testimonio que cuando ingresé en mi vida cristiana sentía cosas, esa opresión que llamamos acá, sentía cosas que no me explicaba por qué. Sentía como si no avanzara, como que si estuviera estancado en mi vida. Y en la medida en que me fui conociendo de Cristo y me fui relacionando con Dios en una relación íntima, personal, fueron apareciendo en mí cosas en mi mente, o sea, recuerdos del pasado, cosas que yo no tenía presente fueron apareciendo, y cosas que como impresiones, tal vez esto parezca mágico, pero no sé cómo explicarlo. Muchas situaciones en mi pasado fueron revelándose, y fui pidiendo perdón a esas cosas, o también fui pidiendo sanidad, si es el caso que necesitaba ser sanado, sanidad del Espíritu Santo, sanidad de Dios en mi vida. Por eso aquí dice en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él nos enseña, Él nos muestra, y Él nos da memoria. Si usted no se recuerda, Él nos da memoria. Recuerden, hijos de Dios, que todo lo que usted haga en esta vida, todo lo que usted haga en este mundo, está siendo grabado en vivo y en directo. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Está siendo grabado cada detalle. Todo esto que usted vive, que usted ve, que usted siente, hasta sus sentimientos. Como dicen por ahí, Full HD, ¿no? Con todo, sonido, estéreo, todo. Inclusive cuando estemos allá en la eternidad, vamos a recordar todas estas cosas en cuestiones de nada, todo lo que vivimos, y va a ser con lujo de detalles. Pero ¿quién es el que graba todo eso? Yo siempre he dicho, el Señor Dios nuestro Padre tiene allá unos discos duros gigantes, ¿no? Lo hago como manera ilustrativa para que entendamos. Él tiene unos discos duros gigantes, y Él todo lo graba y todo lo guarda, hasta sus pensamientos. Y si Él necesita hacer uso de esa memoria, pues el Espíritu Santo va y te recuerda a ti cosas que han pasado, ¿sí? Y aquí específicamente el Señor Jesucristo nos muestra de que es así, de que el Espíritu Santo nos recuerda y nos enseña. Y uno dice, pero ¿cómo la Biblia fue escrita? Personas que es maravilloso lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Los apóstoles escribieron las cartas, ¿cierto? Y algunos las escribieron no inmediatamente después de que estuvieron con Jesucristo, las escribieron 20, 30 años después. Pero usted ve y lee las escrituras, y hay detalles, y uno dice, pero ¿cómo se pudieron acordar de lo que decía el Señor Jesucristo, de lo que los milagros, todas esas cosas? ¿Cómo los apóstoles llegaron a recordar y a escribir con lujo de detalles los acontecimientos en vida del Señor Jesucristo, cuando los escribieron después de 20, 30 años? Las escrituras no fueron inmediatamente, fueron después, y hasta mucho después. Por ejemplo, el apóstol Juan, ¿cierto? Juan, aquí como lo vemos, cómo pudo él escribir los acontecimientos en los evangelios de cómo sucedieron las cosas. El Espíritu Santo, por eso aquí dice, el Espíritu Santo los enseñará todas las cosas y recordará
todo aquello que yo he dicho. Ven aquí, amor. Que mi hija se levantó. Ven aquí. Entonces, hijos de Dios, para que entiendan quien nos convence realmente y nos recuerda y nos lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo de Dios. Y entendiendo esto, aquí dice Mónica que la culpa cuando cometemos pecado no nos deja ni dormir, así es, y nos cambia naturalmente para bien. El Espíritu Santo es todo para nosotros en cuanto a nuestra vivencia, ¿no? En cuanto a nuestra sanidad. Que mi hija se levantó. Ven, amor. Entonces, vamos a leer por último Romanos 8:15. Romanos 8:15. Ya, amor, me va a tocar aquí. Romanos 8:15. Ahí Mónica escribió ya el versículo. Dice así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu Santo de Dios no es un espíritu de esclavitud. O sea que si usted cometió alguna falta, ¿sí? Algo que no le agrada a Dios, y usted otra vez vuelve a lo mismo, y usted dice, pero tengo el Espíritu Santo. Pues no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no esclaviza a nadie. El Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento genuino y verdadero, donde yo no vuelvo otra vez a caer en lo mismo. Ahora vamos a ver con este versículo lo que es la culpa imaginaria. Es una culpa no real, es una culpa que no me lleva al arrepentimiento. No me lleva al arrepentimiento porque no es en el Espíritu, porque las cosas del Espíritu se disciernen desde lo espiritual. En cambio, las cosas de la carne son de la carne. Y estamos hablando ya de cosas que son imaginarias, cosas que son emocionales, ¿sí? Porque la culpa real se lleva desde el punto de vista espiritual, el Espíritu Santo obrando en mí. Pero la culpa imaginaria se hace desde lo emocional. ¿Y de dónde se producen estas culpas? Se producen por heridas del pasado, por la crianza, por la falta de amor cuando éramos niños, experiencias de dolor en nuestra niñez, sobre todo en nuestra niñez. La mayoría de culpas imaginarias o culpas ficticias, no reales, se llevan a cabo en la niñez o provienen de traumas en la niñez. Y ahí es donde surgen frustraciones, conflictos. Ahí es donde las personas se sienten inútiles, ¿sí? Y se echan la culpa a sí mismos. Por ejemplo, en el pasado veíamos mucho que los padres, inclusive ahora, le dicen a sus hijos, usted no sirve para nada, usted es un inútil. Eso carga con esa persona y inclusive en la adultez dice, no sirvo para nada. Y efectivamente se hace inútil. Por eso a los hijos hay que tener cuidado. Aquí tengo a mi hijita, tengo que tener cuidado en decirle las cosas. Yo no puedo decirle a ella, usted es un inútil, usted no sirve para nada. No se puede. Porque esto, a medida que va creciendo, va generando culpas en ella, culpas que no son en el espiritual, sino en las emociones, y comienza a sentirse la persona frustrada e inepta, ¿sí? Si le decimos, por ejemplo, usted sí es floja, usted sí es perezosa, usted no sirve para nada. De hecho, situaciones como abuso sexual en la niñez o a temprana edad, por ejemplo, separación de los padres. A veces los hijos se sienten culpables porque los padres se separaron, ¿sí?
Y ustedes y yo sabemos muy bien que la separación del papá y la mamá es netamente de ellos, no es por los hijos. Pero los hijos pueden echarse la culpa y ahí es donde viene la culpa imaginaria, ¿sí? Y hay que atender estas situaciones. ¿Desde qué punto de vista hay que atenderlo? Desde lo psicológico. Por eso nosotros como cristianos no podemos esperar de pronto o sea, tenemos que ser diligentes con la parte de la salud, ¿sí? También hay que tener asistencia psicológica en diferentes aspectos de nuestras vidas. Si hubo traumas, si hubo situaciones en la niñez que han sido dolorosas para nosotros, es bueno y sobre todo es recomendable que asistamos a un psiquiatra, un psicólogo, y ojalá y procurando que ese psicólogo, que ese psiquiatra sea cristiano, ¿sí? Porque también yo les he dicho que hay muchos psicólogos que dicen unas barbaridades o que recomiendan unas barbaridades porque no conocen de la palabra de Dios, y la palabra de Dios se ajusta a todo porque es el manual de vida, ¿cierto? Entonces es importante entender qué es la culpa que me lleva a mí al arrepentimiento y cuál es esa culpa que son construcciones que se fundamentan o que se originan desde heridas en el alma, heridas en la crianza, heridas que se forman. Por eso un niño, si usted tiene hijos, mucho cuidado con lo que dice, mucho cuidado cómo está corrigiéndole, ¿no? Hay que corregirle, pero hay que también tener un poco de tacto en esa situación, ¿sí? Tampoco en el extremo de que ahora se le está dando poder a los hijos, ¿no? Ahora los hijos pueden demandar a los padres, ¿no? Hasta ese punto no, o hasta el punto de que nosotros no podemos ahora corregir a los hijos porque ahora la ley lo impide, ¿sí? Si hay que darle, perdóname la expresión, un chancletazo, pues se le da el chancletazo, ¿sí? Con mucho cuidado, pues tampoco, o coge una varita una ramita por ahí de un árbol y en las piernas para evitar que más adelante sufra de un dolor mayor, ¿no? De pronto no es bien visto desde la parte de los psicólogos que son, yo digo psicólogos ortodoxos, pero hay que tener cuidado con, con cómo se llega, cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, la culpa imaginaria proviene de eso, proviene de situaciones que más situaciones del pasado, heridas profundas que no han sido sanadas. Entonces, aquí no tiene que ver ya con el perdón, porque no tiene que pedir perdón, porque no ha sido culpa. Por ejemplo, un hijo que nació, pero que al nacer la madre se murió en el parto. Muchos de esos hijos sienten culpa porque sienten que la mamá murió porque él nació. Entonces yo nací, mi mamá murió, entonces yo soy el culpable. Aquí indudablemente es una culpa imaginaria. Esto no requiere perdón. Sin embargo, en el sentido de que debemos pedir perdón es por lo que estoy pensando, por lo que estoy viviendo, por echarme la culpa, pues ahí sí podemos pedir perdón. Pero de que seamos culpables, no es una culpabilidad real y por lo tanto requiere asistencia psicológica y desde el punto de vista espiritual requiere de sanidad interior. Entonces hay que pedirle a Dios en ese sentido por sanidad, no por perdón, sino por sanidad y restauración en nuestras vidas, ¿sí? Entonces hay culpas que no requieren, esta culpa ficticia o emocional o imaginaria, no es que requiera perdón, sino que requiere sanación en nuestras vidas, ¿no? Sanación. Finalmente, bueno, yo creo que hasta aquí les dejo el tema de hoy. Mañana vamos a ver, bueno, aquí finalmente quiero mostrarles algo. Todo lo que no es, que es culpa, que no lleva arrepentimiento, que no es direccionada por el Espíritu Santo de Dios, me lleva a mí a cometer errores como hijos de Dios y en las congregaciones también.
Entonces hay lo que se llama moralismo, legalismo, ¿sí? Ya mañana vamos a ver cómo desde la parte psicológica, desde la parte de construcciones mentales, de la mente, la gente quiere tener altos estándares para ser aprobados por Dios, entonces llegan en el legalismo, en el moralismo, ¿sí? O en el razonamiento, en el caso de hoy, en las pasiones, en las emociones. Todo esto se presenta en las congregaciones, confunden el pecado, la culpa verdadera, la culpa real, con la culpa, o toman en cuenta la culpa ficticia o la culpa imaginaria, para llevar al Hijo de Dios a sentirse mal, ¿sí? Y que por medio de ese miedo, por medio de ese sentimiento de pecado, que no es real, vaya y se congregue o vaya y busque de Dios. No, nosotros no debemos buscar a Dios ni por legalismo, ni por pasiones, ni por razones, ni por razonamientos, ni por moralismos. Debemos buscar a Dios como un amigo, como nuestro Padre, ¿cierto? Como aquel que nos va a guiar, que nos va a ayudar, como ese Padre amoroso, que nos quita todas las heridas, que nos sana y sobre todo que nos ayuda y nos muestra y nos convence realmente de que estamos haciendo mal las cosas en el caso o en la situación que realmente estemos transgrediendo la ley de Dios o que estemos yendo en contra de sus designios, ¿cierto? O que estemos haciendo cosas desagradables o que no agraden a Dios. Por eso hay que diferenciar, repito, entre una culpa real y una culpa imaginaria. Cada uno tiene diferente tratamiento, eh, o debemos verlo de diferente manera para poder llegar allí a entender y que sea Dios actuando en nuestra vida con sanación o con verdadero arrepentimiento.